En el día de hoy debemos hablar de una cuestión que ha quedado ya sedimentada y olvidada después de solo unos pocos días, opacada tras otros intereses mediáticos como el estrecho de Hormuz, por ejemplo, pero que realmente es una cuestión muy relevante porque es un problema muy serio que existe en las sociedades modernas. Estoy hablando, como se puede apreciar en pantalla, de la manipulación de mercado, de jugar, de que unos pocos jueguen con información privilegiada para obtener grandes ganancias de los mercados financieros a costa de toda esa población que invierte. Hay muchas personas que se dedican a la especulación bursátil, que cada día invierten en sentido a favor o en contra del mercado, no importa. Muchas personas que se dedican a ese tipo de especulación, esos inversores diarios, que se suelen llamar traders, pero aquí también hay que atender que hay mucha gente cuyos ahorros, por ejemplo en Estados Unidos para la jubilación o simplemente para comprarse un coche en personas más jóvenes, dependen precisamente de esos mercados financieros, de esos mercados bursátiles en los que meten su dinero y que, pues bueno, vamos a hablar ahora de ello. Hay, por supuesto, un grupete de personas, un cierto número de personas, muy pequeño, con información privilegiada, que juega tanto para mover los mercados a su antojo a través de declaraciones o a través de movimientos enormes de capital de los grandes fondos de inversión, como para obtener enormes ganancias de esos movimientos a sabiendas con anterioridad de lo que va a suceder. En este sentido, claro, mucha gente ve en Donald Trump simplemente un loco, un chalado que va cambiando de opinión diariamente. Simplemente lo definen como un esquizofrénico que cada día dice una cosa distinta. Pero es que aquí hay un gran problema. Y es que no digo que no pueda ser también eso, pero es que lo principal es que en realidad esos cambios de opinión constantes, esas veleidades centrífugas, en realidad obedecen a otra cuestión, que es precisamente eso a lo que me refiero. Esos movimientos, grandes movimientos de capital, producidos por personas que saben con anterioridad lo que Donald Trump va a decir, y lo que Donald Trump va a decir mueve los mercados en sentido positivo o negativo. Esas personas saben ya con anterioridad si posicionarse en corto o en largo en los mercados. Claro, esto es muy relevante en el sentido en el que a la gente se le está estafando y se le está directamente robando el dinero por esas pocas personas que poseen información privilegiada sobre lo que va a ocurrir con los mercados. Y utilizar precisamente a un presidente que se las da de chalado, pero que está constantemente moviendo los mercados para ejercer esa manipulación de mercado y después obtener enormes ganancias milmillonarias con todos esos movimientos, poseyendo esa información privilegiada, pues bueno, si en Estados Unidos hubiese algo parecido a la democracia, toda esta gente estaría en la cárcel. No hace falta ni decirlo a estas alturas. Entonces, sí que es muy importante comentar esta materia y voy a comentar un poco simplemente la imagen a la que alude este comentario, este pequeño análisis, que es que uno de estos días, esto ya saltó directamente incluso a la televisión, raro es, pero allí en Estados Unidos, por supuesto. Y es que unos pocos minutos antes de una intervención de Donald Trump, una o unas pocas personas justo en un momento dado introdujeron unos 1.500 millones de dólares aproximadamente tanto en sentido positivo en índices bursátiles como en sentido negativo en el petróleo. A sabiendas de que una declaración de Donald Trump unos pocos minutos después, 5 minutos después, iba a generar un gran movimiento en el mercado. En la imagen vemos ese gran movimiento alcista en el mercado del que aquel que metió esos 1.500 millones de golpe pues se benefició enormemente. De un pequeño movimiento en un mercado que realmente ha quedado ya completamente borrado, completamente consumido por el tiempo, porque ya aquel movimiento no importa, porque el mercado ha vuelto a caer los índices bursátiles, ha vuelto a subir el petróleo. A estas alturas no es relevante, pero en aquel momento aquella declaración de Trump se hizo claramente con ese objetivo de mover los mercados financieros en un momento de manera muy poco dilatada en el tiempo, de manera muy concreta.
simplemente para obtener estas ganancias, para esas pocas personas que conocen esto. Esas pocas personas que conocen esto, que no tiene que ser que se lo diga Donald Trump. Es decir, hay personas que le dicen a Donald Trump lo que tiene que decir y hacer, y esas mismas personas que le dicen a Donald Trump lo que tiene que decir y hacer son aquellas que le dicen a otro tipo de personas cualesquiera, o ellas mismas lo que hacen es meter esas grandes sumas de capital en los mercados a sabiendas de que van a obtener grandes ganancias de forma segura, jugando con esa información privilegiada y jugando con los ahorros de la jubilación o de lo que sea de muchas personas. Como digo, que aquí no hay solo especuladores del día a día. Esto es realmente peligroso y, bueno, al final muchas personas lo describen como el casino bursátil, porque aquí ya no trata tanto de financiarizar una economía, sino simplemente de convertirla en un casino en el que las personas que tienen información privilegiada se dedican a arrebatarle el dinero a los pobres que se creen que pueden hacerse ricos metiendo su dinero en 4 empresas en bolsa. Que no digo que no, pero en el corto plazo, a no ser que se posea conocimientos de ese tipo, va a ser difícil. En cualquier caso, y esto es peligroso también porque esta gente no está en la cárcel. Por supuesto, Donald Trump no va a entrar en la cárcel por manipulación de mercados. Por supuesto, todos esos amigos a los que él mismo incluso se refiere como gente que gana muchísimo dinero precisamente de esos movimientos, ya se jactan de ello en público porque saben que realmente no les va a suponer ningún mal. No van a tener jueces detrás de ellos, ni van a tener ningún organismo de ningún tipo, porque cualquier organismo que pudiera fiscalizar ese tipo de movimientos está controlado por esas mismas personas que se benefician de esos movimientos y esa información privilegiada, por lo tanto, no vamos a ninguna parte. En cualquier caso, la reflexión viene simplemente por un problema, que es que caiga. Siempre ha ocurrido, pero que caiga ya de cara al público incluso los mercados financieros como un simple casino bursátil, no hay mucho más en realidad. No pasa de eso. Y en la medida en la que la economía simplemente pasa a ser una economía extractivista, no directamente a través de impuestos, sino que ya se ha normalizado que la economía sea también extractivista en su faceta financiarizada. Es decir, en aquellos sectores como los mercados financieros en los que se supone que las personas pueden apostar con menor o mayor acierto a los movimientos de empresas más o menos grandes o de índices, como puede ser índices cualquiera o de valores o activos cualesquiera. En este caso, en realidad ya se está normalizando y aquí nadie va a entrar en la cárcel porque se esté convirtiendo simplemente en que un presidente salga de vez en cuando haciendo unas declaraciones. Muchas personas o entran en pánico o se alegran cada vez que le oyen y ayudan a generar a los fondos de inversión y a esas personas con información privilegiada esos grandes movimientos de mercado. Y lo que acaba generando todo ello, pues precisamente es convertir una dinámica y un ambiente bursátil en el que, ya digo, lo normal precisamente es que haya unas pocas personas alimentándose y extrayendo completamente de forma parasitaria, podríamos decir, el capital del inversor promedio que no juega con esa información privilegiada. Entonces, hasta aquí la reflexión. Podríamos hablar, y quedaría por hablar, por ejemplo, a raíz de ello, por qué digo que Donald Trump al final no tiene ninguna autonomía. Creo que en realidad después de lo que salió del tema de los papeles, de Epstein y demás, la gente se puede hacer una idea de por dónde va el tema. En realidad, en la política, para controlar a alguien hace falta un par de cosas. La zanahoria y el palo. O, por decirlo de alguna otra manera, se puede controlar mejor a una persona cuando se le puede dar pequeños incentivos dilatados en el tiempo, de forma que se convierta a esa persona en adicta, en necesitada de esos pequeños incentivos. Y también se la puede controlar por el otro lado cuando se la puede causar un daño enorme. Se le puede causar un daño enorme en muy poco tiempo. Entonces, dejo a la reflexión de quien quiera ello. Sí que podemos hablar en un futuro en una pequeña reflexión
sobre qué pueden tener, qué puede tener el interior del Estado, de las redes de poder del Estado estadounidense para funcionar como funciona, para el imperio estadounidense, vamos a decir, para incluir a Israel, por ejemplo. Pero en realidad, bueno, esta ya sería materia para otro día. También en este canal he intentado adoptar un par de perfiles. Por una parte, yo suelo escribir para un periódico y aquí leeré los artículos simplemente como una especie de informe, por si esto llega a alguien. Aquí iré leyendo con el tiempo como una especie de informe los artículos que escribo, simplemente por si llegan a alguien, por si a alguien les puede interesar. Y es que realmente entiendo que en el día a día ponerse a leer a veces cada vez cuesta más, no por pereza. A veces uno puede leer un libro, pero después no querer ponerse a leer un artículo en Internet por tiempo o por lo que sea. Es perfectamente comprensible y me parece más lógico a veces simplemente leerlo en voz alta puede servir. Por otra parte, algunos análisis y reflexiones como estos creo que pueden ser interesantes, que puedo ir haciendo en el tiempo y podría ir haciendo programas más grandes o más largos en el tiempo, simplemente. Con todo ello, ya con esta reflexión y conclusión terminadas, me despido.